Aha Prashna Paramita Hidaya Sutra Avalokiteshvara the Bodhisattva of compassion doing the Prashna Paramita clearly so that the skandhas are Sunjata, those transcending misfortune and suffering. No Shariputra form is no other than Sunjata. Sunjata is no other than form is exactly Sunjata. Sunjata exactly form. Volition and consciousness are likewise like this. So Shariputra, remember Dharma is fundamental. Sunjata, no birth, no death, nothing is defiled, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. And since Sunjata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no thought, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touch, no thinking, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no all age and death and no end to all age and death, no suffering, no craving, no extinction, no past, no with. No attainment, indeed there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prajna Parami, with no hindrance in their mind, no hindrance, therefore no fear, far beyond upside down view, Kailas, Nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Prajna Parami, and therefore is the most supreme enlightenment, therefore no Prajna Parami is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani, it completely clears all suffering, peace is the truth, moral life, so therefore the Prajna Parami Dharani. Therefore Dharani and Te Gate Parasangate Bodhisvahara Sutra. Bueno, continuamos con nuestros estudios y siempre volvemos, ¿no? Para comenzar recordando la razón por la que estamos aquí en este planeta, nosotros, es para nosotros verdaderamente llegar a conocer lo que es la conciencia. Y puede sonar un poco extraño, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a conocer la conciencia, lo que es la conciencia? Extraño en el sentido de que nosotros somos la conciencia. O sea, entonces, conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, conocer quiénes somos. Y obviamente que hemos creado una división tan grande, hemos creado un abismo entre nosotros mismos y nuestro propio entendimiento. O sea, y básicamente el problema existe cómo nos acercamos a nosotros mismos, cómo recobramos el interés, cómo recobramos la fortaleza para conocernos nosotros mismos, cómo desarrollamos este amor por el conocimiento de sí mismos, ¿no? Pero cuando hablamos del conocimiento de sí mismos, no estamos hablando de nuestros gustos o de lo que queremos o nuestros sueños. No, estamos hablando de algo muy profundo, ¿no? Y no hay duda de que es un proceso que si observamos, ¿no? O sea, toda esta humanidad, todo el planeta en general, ¿no? O sea, con todos los acontecimientos y con todos los dramas, las tragedias, todo lo que sucede en este planeta tiene un solo propósito, ¿no? De ayudarnos a todos los que estamos aquí en este planeta a conocer quiénes somos.
No pareciera que lo que sucede en la China o lo que sucede aquí o lo que sucede allá esté íntimamente relacionado con la conciencia. Pareciera que es como ajeno, o sea, que es algo, no sé, extranjero a nosotros, o sea, que simplemente no está relacionado, ¿no? Pero sí tenemos que observar y es la realidad de que todo lo que sucede, o sea, en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, donde quiera que vayamos, está íntimamente relacionado con nuestro crecimiento. Pues cuando hablamos del conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la conciencia misma, entonces tenemos que ir moviéndonos desde el exterior lentamente, ¿no? Y tenemos que extraer toda esa sabiduría que tenemos en la experiencia del mundo exterior y la necesitamos comenzar a aplicar en el mundo interior. Hay algo, hay una experiencia está dentro de nosotros, que es posible que cada uno de nosotros la experimente, pero esa experiencia se da solamente cuando nosotros llegamos a tocar nuestro verdadero centro, ¿no? O sea, cuando llegamos a tocar o sea, nuestra verdadera esencia de quiénes somos. Eso es lo que se llama Shunyata. Dentro de las enseñanzas, Shunyata es esa experiencia donde podemos nosotros decir que se experimenta la realidad de que somos un individuo, pero a la misma vez lo somos todos, ¿no? O sea, estamos conectados exactamente somos una unidad dentro de nosotros mismos que tiene muchas partes, pero a la misma vez todo el universo, estamos conectados invisiblemente de una manera muy misteriosa, ¿no? O sea, con todo el universo. Y para eso entonces, pues obviamente que necesitamos un mapa. O sea, el mapa es necesario. Ah, no fuera necesario si nosotros no tuviéramos tantos conflictos internamente hablando. El problema que sucede es que nosotros no podemos mirar y ver exactamente quiénes somos porque tenemos muchos conflictos, demasiados. Cada uno de nuestros deseos es un conflicto. El deseo de ganar más dinero, el deseo de tener una mejor salud, el deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos millones y millones de deseos, ¿no? Y cada uno de esos deseos considera que es un conflicto, por ejemplo, no tener dinero, que es un conflicto tener un vecino que hace mucho ruido, etcétera. Entonces tenemos miles y miles de conflictos, o sea, y no nos damos cuenta de que todos esos conflictos nacen de nuestros propios deseos, ¿no? O sea, pero más allá de nuestros deseos, entonces hay algo, ¿no? O sea, que pues obviamente pues es la conciencia, está detrás de todas estas cosas. Al punto de que obviamente nosotros no confiamos, ¿no? O sea, que nuestra conciencia tenga la capacidad de mostrarnos la realidad de las cosas. Entonces nosotros escuchamos a cada uno de esos conflictos que están dentro de nosotros y cada uno de esos conflictos nos promete una solución, nos promete la felicidad. Entonces, para solucionar el conflicto del dinero, entonces hace uno esto, hace uno lo otro, etcétera. Y entonces ese deseo no viene solo con el deseo de tener dinero, por ejemplo. Entonces viene también con la promesa de que si cumplimos con ese deseo, vamos a ser felices, ¿no? O sea, vamos a experimentar lo que es felicidad. Y así, bueno, y vamos toda la vida siendo esclavos de todos estos deseos, ¿no? Y todos estos deseos se manifiestan en los pensamientos. Tenemos muchos pensamientos. Cada uno de nuestros pensamientos es un deseo que no se ha cumplido. Todos los pensamientos son producto de los deseos. Si observamos, por ejemplo, uno ya no piensa en graduarse del bachillerato, por ejemplo. Ese fue un deseo que uno tuvo. Uno ya no piensa en conseguirse, no sé, algo para la casa o para el trabajo. ¿Por qué? Porque ya cumplió con el deseo. Entonces, cuando uno ya no piensa en las cosas, son generalmente pues, los deseos ya se han cumplido. Solamente lo que no se ha cumplido, los deseos que no se han hecho realidad, entonces aparecen muchos pensamientos. Y claro, vemos que tenemos millones y millones de pensamientos diariamente que no nos dejan en paz, que no nos dejan progresar, etc. Entonces necesitamos entonces un mapa que nos ayude en nuestro propio entendimiento, en cómo nosotros
verdaderamente hacer el trabajo, si queremos llamarlo de esa manera, de conocer quiénes somos, ¿no? Pero el problema no está en que no exista el mapa o que no hayan instrucciones o que no haya el conocimiento o que haya las enseñanzas. Todo eso existe, ¿no? El problema más grande que existe es la pretensión que todos eh, tenemos. Maestro. Estábamos hablando el otro día, por ejemplo, de que tenemos muchas enfermedades, ¿no? O sea, una de las más grandes enfermedades es creer que no tenemos opciones. O sea, hemos llegado a un punto en esta humanidad donde le podemos decir, bueno, tienes un problema, hay algo que está sucediendo. Albert, ¿Sí? es que la señal está súper mala, o sea, no te hemos podido entender nada. Te aparece, te aparece ahí la conexión como en rojo. No sé si nos está sucediendo solo a nosotros o es problema de allá, pero no te hemos entendido casi nada. Bueno, ¿hay alguien que no me escuche bien? ¿Alguien más? Porque aquí no estamos teniendo problema. Por mi parte, aquí está todo No, divinamente. Aquí A está ver, en este momento perfecto también. las barritas. sí, yo creo que eres tú porque todos están bien. Ok, Sí. No, por ahora todo está bien. Bueno, entonces seguimos. Entonces necesitamos un mapa, ¿no? O sea, y entonces estamos diciendo que ahora sufrimos de una enfermedad terrible. O sea, las enfermedades ya físicas no son tan trascendentales, ¿no? Estamos viviendo una época donde nos preocupamos tanto por el cuerpo de muchas maneras y está bien. O sea, necesitamos cuidar nuestro cuerpo físico. Pero una de las enfermedades más terribles que nosotros estamos experimentando como humanidad es la enfermedad de creer que no tenemos opciones. O sea, nosotros nos levantamos, por ejemplo, en nuestra vida diaria y estamos condicionados, estamos atrapados en una realidad de vivir la vida, etcétera, etcétera, el mismo café, la misma caminata, el baño, las mismas cosas, y las mismas cosas, y las mismas cosas. Y no nos damos cuenta que toda la humanidad estamos totalmente enfrascados, ¿no? O sea, en una vida, en una realidad que a la misma vez es voluntaria. O sea, nosotros todos hemos tomado la decisión de vivir la vida de esa manera. Y llega un momento donde entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, nos escuchamos nosotros diciendo, si no eres feliz en el trabajo, ¿por qué no cambias el trabajo? Y la persona dice, no, es que no tengo opciones. O miles de cosas, ¿no? O sea, miles y miles y miles de cosas donde nosotros negamos verdaderamente la posibilidad de tener opciones, ¿no? Claro, cuando nosotros desarrollamos un gusto, cuando desarrollamos un hábito, obviamente que ese hábito se convierte, ese gusto, o esa acción o esos pensamientos, se convierten como en una carrilera del tren. O sea, entonces es cómodo para nosotros caminar dentro de ese camino, que, ¿no? O sea, que es como una carrilera del tren. Y cada pensamiento es como una carrilera de tren que ya conocemos y no tenemos que pensar, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, simplemente andamos, ¿no? O sea, y por el hecho de que andamos, pensamos de que vamos a llegar a algún lugar, ¿no? Que estamos haciendo algo, ¿no? O sea, el movimiento no implica progreso, pero nosotros, pues, obviamente en nuestra inconsciencia creemos que porque algo se está moviendo significa progreso, pero no es así. O sea, estamos simplemente dando vueltas en un círculo vicioso, ¿no? O sea, como siempre hemos hablado. Entonces, claro, al no considerar que hay opciones, o sea, entonces obviamente que pues no nos interesa buscar soluciones. O sea, ¿soluciones en qué sentido? O sea, claro, en el sentido de que no investigamos las posibilidades para nosotros transformar nuestra realidad. Entonces, obviamente que, o sea, si no nos gusta, no lo hacemos, si no nos parece, no lo hacemos, si no cuadra con algo, si algún prejuicio interviene con eso que estamos queriendo hacer, entonces nunca verdaderamente llegamos a romper con pues pudiéramos decir, con esta burbuja, o sea, que cada uno de nosotros crea. Y esa burbuja es totalmente individual y cada uno de nosotros la crea totalmente voluntariamente y conscientemente, pero todos creamos esa burbuja.
Y dentro de esa burbuja queremos sentirnos cómodos. Dentro de ese sueño que cada uno de nosotros tiene, se quiere sentir cómodo. Dentro de esa burbuja queremos conocer la felicidad. Dentro de esa burbuja queremos nosotros, etcétera, etcétera, tener todo dentro de la burbuja. Pero la realidad, o sea, obviamente que si nosotros queremos experimentar lo que verdaderamente es vida, necesitamos romper con todo. La vida tal como es y la conocemos no es la realidad, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué me duele? ¿Por qué sufro? ¿Por qué no? Pero es que obviamente que son la vida que nosotros, cada uno de nosotros experimenta en el diario vivir, es el producto de nuestros deseos, no es producto de nuestra conciencia. Si nosotros entendiéramos, ¿no? O sea, que la conciencia es la que verdaderamente puede verdaderamente darnos a conocer cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. Entonces, esa apreciación, ¿no? O sea, entonces lentamente tenemos que ir nosotros desarrollando esa capacidad, ¿no? O sea, de, bueno, no tengo esas cualidades de entendimiento, no tengo esas cualidades de comprensión, etcétera. Entonces necesitamos aceptar, hacer como un pequeño resumen, ¿no? O sea, un resumen de nosotros mismos, donde entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué tengo, qué no tengo, para dónde voy, qué estoy haciendo? Y que entonces viene pues la gran decisión. O sea, si no tenemos ciertas cualidades que una vez que nos interesamos, ¿no? O sea, en el crecimiento interior, en el crecimiento espiritual, verdaderamente pues necesitamos las cualidades activas, ¿no? O sea, que funcionen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué me hace falta? Entonces, esas cualidades, hay ciertas cualidades que no tenemos porque nuestra vida diaria no nos permite desarrollarlas, pero entonces eso no es una excusa. O sea, para nosotros como estudiantes, o sea, no debe de ser una excusa, entonces, hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para desarrollar esas cualidades. Pues claro, cuando queremos mejorar nuestra condición, si queremos mejorar nuestra condición, si queremos mejorar nuestra vida, etcétera, desde lo más pequeño hasta lo más grande, pues necesitamos tener esa capacidad o sea, de aplicarnos en el cambio, de aplicarnos en el desarrollo de las cualidades que necesitamos. Entonces, primero comenzamos con lo básico, ¿no? O sea, lo básico es, o sea, si no estamos contentos con nuestra realidad y tenemos algún tipo de interés verdaderamente en el crecimiento interior, entonces pues necesitamos, ¿no? O sea, tomar, digamos, digamos, los puntos básicos para que crear las bases y los fundamentos correctos. Entonces vemos que estudiamos lo que es el karma. Entonces el karma es esencial, necesitamos entender lo que es el karma. O sea, y básicamente cómo funciona el karma. Entonces, y bueno, necesitamos conocer nuestro propio karma. Y entonces nuestro karma va a determinar cómo es nuestra vida. Si nosotros observamos nuestra vida, podremos a través de la meditación conocer qué tipo de karma tenemos y qué tipo de trabajo tenemos que hacer para trascender nuestro propio karma. El karma no está escrito en piedra. O sea, obviamente que está escrito en piedra si nosotros pues simplemente nos hacemos conformes a esta realidad y entonces esperamos que algún día algo nos saque como por obra de magia, pero eso no va a suceder, ¿no? No sucede. Entonces observamos, ¿no? O sea, nuestra vida y entonces podemos identificar el tipo de karma. Entonces hay karmas que pueden parecer muy buenos para nosotros, pero que son muy dañinos para nuestro crecimiento. Entonces hay karmas que nos generan mucha comodidad. Podemos llegar a tener todo lo que queremos, podemos llegar a tener todo lo que deseamos y entonces no, o sea, llegamos a tener lo que tenemos y inmediatamente entonces nos estancamos, ¿no? O sea, porque entonces ya no hay un esfuerzo, no necesitamos hacer un esfuerzo. Tradicionalmente, ¿no? O sea, en las antiguas culturas, ¿no? O sea, los seres humanos antiguamente no vivían como nosotros. O sea, no había una comodidad tan grande como la que nosotros tenemos ahora. Antes, por ejemplo, si yo no quería tomar agua, ¿qué tenía que hacer? ¿No? Lo más seguro es que tenía que ir a algún lugar a conseguir el agua y volver. O sea, para conseguir el agua. Pero nosotros lo pudiéramos considerar como incómodo, lo pudiéramos considerar como indeseado, etcétera. Pero no, eso nos mantenía activos. O sea, nos mantenía
nos hacía conscientes de que había una relación entre nosotros y simplemente ese acto de tomar agua, o sea, de ir a recoger el agua. En fin, entonces hemos perdido el interés de hacer todo ya. Entonces no queremos caminar, no queremos estudiar, no queremos aprender, ya no queremos hacer nada. Entonces la comodidad básicamente ha destruido nuestro deseo de aprender, ¿no? Eso es muy raro encontrarnos hoy en día con el verdadero interés de transformarnos, ¿no? O sea, y mucho más difícil, ¿no? O sea, si hablamos nosotros pues, ya de experimentar un crecimiento interno, ¿no? Porque el crecimiento interno está obviamente directamente relacionado con nuestras cualidades. Y si nosotros no tenemos una cualidad, por ejemplo, hay muchas cualidades, cada uno pudiéramos tomar cualquiera, o sea, cualquier cualidad que nosotros quisiéramos tener, quisiéramos desarrollar. Entonces, ¿qué necesitaríamos para desarrollar esa cualidad? Entonces, necesitamos crear condiciones de vida donde la cualidad se pueda desarrollar. Es como, ¿no? Se utiliza la palabra gimnasio. Entonces, si necesito paciencia, si siento que en mi vida la paciencia, entonces no me ha creado la impaciencia me ha generado problemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo me puedo quedar en mi casa, o sea, no, o sea, tomándome una buena comida, etcétera, etcétera. Y entonces pareciera que estoy siendo paciente, pero obviamente que la paciencia no crece de esa manera, ¿no? O creamos una vida donde entonces estamos obligados o nos obligamos nosotros mismos voluntariamente a desarrollar la paciencia. Entonces tenemos que ponernos en situaciones donde, pues obviamente que vamos a hacer, o sea, la paciencia, seremos obligados a desarrollar la paciencia. Pero por eso es que las cualidades no crecen dentro del diario vivir, dentro del común y corriente. Tenemos que crear una vida, desarrollar una vida que no es común y corriente, que está fuera de lo normal. O sea, y eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos. Esa autenticidad. Cada uno de nosotros debería de tener una vida auténtica, diferente, con diferentes problemas, con diferentes cosas. Vemos cómo nos encanta a todos ir siendo cortados por la misma tijera. Entonces, inmediatamente, y eso hacemos con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque les pasamos nuestras preocupaciones, les pasamos nuestros dolores, les pasamos nuestras frustraciones, les pasamos nuestros prejuicios, y no hay alternativa de no hacerlo, porque no tenemos nosotros el entendimiento de cómo funcionar a través de la conciencia, sino que simplemente, pues, no sea, por simple imitación, o sea, entonces obviamente que pues aprendemos todos los seres humanos, ¿verdad? Lo que somos hoy es simplemente una imitación de muchas cosas, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que necesitamos un mapa, ¿no? Entonces, claro, vemos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablamos de los tres factores, ¿no? O sea, los tres factores es el mapa correcto, es un mapa perfecto que nosotros podemos poner en práctica, ¿no? Entonces, claro, o sea, tres factores suena fácil, pero cada uno de esos factores requiere, pues obviamente, o sea, muchos elementos, o sea, no solamente es, en fin, pero entonces a muy alto nivel, pues es los tres factores, ¿no? El factor morir, el factor nacer y el factor del sacrificio. Dentro de la tradición budista, entonces, el mapa existe de la misma manera, pero la tradición budista es matemática, matemática en el sentido de que nos toma a cada uno de nosotros como individuos, como hombres y como mujeres, y nos va dando a nosotros entonces la dosis de la medicina que eventualmente si nosotros simplemente nos mantenemos practicando ese mapa, vamos a llegar verdaderamente a comprender perfectamente lo que son los tres factores. ¿Ya? Es como, ¿no? O sea, del kinder, básicamente, del kinder, no del kinder intelectual, ¿no? O sea, del kinder, ya cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, de cómo hablamos, de cómo sentimos, etc. Ese es el crecimiento del cual estamos hablando. Entonces, dentro del mapa,
o sea, que estamos hablando, existe el camino óctuple. El camino óctuple son 8 elementos que básicamente necesitamos recordar, en los cuales nos debemos de entrenar. O sea, que están relacionados obviamente con el trabajo interior. O sea, dentro de eso tenemos que transformar primero nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros no transformamos la manera en cómo miramos la vida, no podremos nosotros lograr progreso en nada. Entonces, entre más estamos atrapados en esa forma de ver la vida, entonces, nací en este barrio, o me nací en esta ciudad, o me pasó esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que nos hacen ver la vida de cierta manera, pues son un obstáculo. Nos toca encontrar la manera de dejar, o sea, de soltar esa visión limitada de quiénes somos, ¿no? O sea, de lo que es la vida, de para qué estamos aquí, de cuál es el propósito de la vida, ¿no? Y obviamente que pues el propósito de la vida dentro de estos mapas que estamos hablando es el de desarrollar nuestro potencial, de conocer el amor, también decimos de autorrealizarnos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que ya esa es una visión de la vida que no es común. O sea, entonces ya si adoptamos esa visión y llegamos con entendimiento, con meditación, a aceptar esa nueva visión por experiencia propia. Entonces, claro, no es adoptar una visión nueva de la vida porque alguien nos dijo, o porque alguien nos recomendó, o porque, etcétera, etcétera, o porque nos va a ir mejor en los negocios. Bueno, pues quizás lo hagamos de muchas maneras, pero esa no es verdaderamente la manera correcta. Tenemos que llegar a esa transformación de la visión de la vida exactamente como nosotros, con convicción propia. Entonces ahí ya comienza la vida de cierta manera y nosotros mismos, ¿no? O sea, si nosotros vemos que nuestra convicción de la vida todavía nos mantiene a nosotros como, bueno, como que sí, como que a veces no, como que hoy sí, como que no, entonces necesitamos sentarnos, ¿no? O sea, ver cómo podemos nosotros esforzarnos, hacer algún tipo de esfuerzo en nuestra vida para que esa visión que tenemos se transforme, ¿no? O sea, y podamos entender que la vida tiene un propósito mucho más elevado, ¿no? O sea, un propósito superior, un propósito que verdaderamente nos va a dar satisfacción, que va a dejar todos estos chismorreos y todos estos problemas y todas estas enfermedades y todas estas complicaciones y todas estas pérdidas de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos vamos a liberar de todas esas cosas, ¿no? O sea, si cambiamos, si comprendemos y verdaderamente adoptamos una visión correcta de lo que es la vida. Entonces, el primer punto es la visión correcta, ¿no? Segundo, entonces vamos a tener que transformar nuestra forma de pensar. Estamos hablando del camino óctuple, ¿no? Camino óctuple, entonces después es la forma de pensar. Entonces, bueno, ahí sí ya estamos como, nos encontramos con otra gran muralla china, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, es bueno hablar como hablábamos en la juventud, es bueno hablar como hablábamos con los amigos, es bueno expresarse de la misma manera, culturalmente, familiarmente, etcétera. Entonces, nuestra forma de pensar es demasiado rígida. O sea, es como un dinosaurio, ¿no? O sea, que no nos deja a nosotros, no, o sea, y el problema es de que creemos que somos la forma de pensar. Entonces podemos escucharnos diciendo nosotros en ocasiones, es que soy enchapado a la antigua, como decimos nosotros, o etcétera, ¿no? O sea, entonces nos damos nosotros definiciones, pero ¿por qué? O sea, eso es simplemente una forma de pensar, ¿no? O sea, que limita nuestra expresión, limita nuestro ser. O sea, todas esas formas de pensar. Entonces viene el gran reto, no sé, cómo nosotros hacemos para transformar nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que hacer un estudio profundo, ¿no? O sea, entonces tenemos que estudiar básicamente, o sea, cómo transforma nuestra forma de pensar. Entonces la mente recibe alimento, entonces la mente también se alimenta. La mente es un órgano de muchas maneras, entonces tenemos que dejar de alimentar la mente de muchas formas. Tenemos que dejar de darle creencias falsas, tenemos que dejar de, no sé, etcétera, muchas cosas que van alimentando nuestra mente. Entonces nuestra mente se convierte en
simplemente pudiéramos decir que es como un contenedor de basura. Le metemos todo tipo de cosas y creemos que eso no nos afecta. Pero no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que esa basura se recicla en nuestra mente constantemente. ¿No? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué es locura? La locura es cuando una persona ya tiene tanta basura en su cabeza que ya no puede controlarla. Pero eso nos pasa a todos. La noche que no podemos dormir, la mente está llena de basura, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos transformar nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que nuestra mente nos responda. O sea, entonces tenemos que dejar de darle el alimento de, o sea, ya hacemos un trabajo en la psicología, ¿no? O sea, tenemos que entonces mirar cómo nos relacionamos, cómo caminamos, cómo hablamos, etcétera. Entonces ya comienza un trabajo de transformación en nuestra forma de pensar, que es muy importante, ¿no? Vemos que pues, no sé, el pensamiento es esencial, ¿no? Después pasamos a la forma de hablar, o sea, el correcto hablar. Esencial. O sea, si hay algo que nosotros debamos de transformar en esta vida, es nuestra forma de comunicarnos. Puede que no hagamos nada más, ¿verdad? Pero si nosotros no transformamos nuestra palabra, si nosotros no transformamos cómo nos expresamos a través de nuestra palabra, entonces será muy difícil, será imposible, porque el verbo es es el elemento creador, es el que cristaliza muchas cosas. Entonces nosotros cristalizamos, todas nuestras palabras están cristalizando en esa burbuja que hablábamos en el comienzo. Esa burbuja, todo lo que hay en esa burbuja se cristaliza con el verbo. Todo. Entonces lo que nosotros conocemos como mundo, porque en realidad nosotros no vemos el mundo tal como es, pero lo que lo que conocemos como mundo es simplemente nuestra propia cristalización de nuestro verbo. Desafortunadamente, pues no entendemos, ¿no? O sea, la trascendencia que tiene nuestro verbo. Entonces, hablamos, decimos, afirmamos, negamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se convierte, no sé, entonces vamos creando, llegamos a un momento donde estamos rodeados de nuestras propias, o sea, nuestras propias cristalizaciones, ¿no? O sea, dentro de este trabajo tenemos que llegar a verificar lo que nuestras palabras hacen en nuestro mundo interior, en nuestro mundo psicológico. O sea, tenemos que verificarlo, o sea, no, la lucha está en, o sea, bueno, solamente muy pocas personas quizás lleguen a interesarse, ¿no? Verdaderamente a entender esa magia, ¿no? De cristalizar con el verbo. Entonces, voy a adentrarme un poquitico en este aspecto porque es un aspecto muy importante. Y entonces ahí viene, por ejemplo, entonces el uso de lo que es la mantralización. Entonces vemos que en todas las tradiciones existen lo que son los mantras, ¿no? O sea, sobre todo digamos, antiguamente inclusive los nativos americanos, pues tenían sus cantos, ¿no? O sea, que cuando los vemos hoy en día, los que nos llamamos civilizados, creemos que esos cantos eran supersticiones, ¿no? O sea, pero esos cantos contenían ciertos sonidos, contenían ciertas palabras que cuando las personas los hacían, entonces no solamente estaban cantando o haciendo un sonido o cantando una canción, no, habían muchos elementos conscientes antiguamente donde pues, las personas todavía podían percibir el efecto que tenían las palabras en su mundo y alrededor, ¿no? En el mundo que les rodeaba. Hasta el punto que, pues, no o sea, bueno, muchas cosas, ¿no? Uno podría sanar con la palabra y uno puede crear problemas con la palabra. O sea, uno puede crear salud con la palabra, uno puede crear enfermedades con la palabra, etc. Intelectualmente puede que lo entendamos, pero sin embargo no lo llegamos a experimentar verdaderamente. Entonces, el punto es de que nosotros seamos prácticos, que podamos nosotros decir, si algún día, por ejemplo, nosotros con nuestra palabra, si dijéramos, por ejemplo, un ejemplo nada más, si uno llega un día y dice, bueno, voy a ir a Europa, un día voy a ir a Europa, por ejemplo. Esa frase, voy a ir a Europa, si nosotros tuviéramos conciencia de esas palabras crearían las condiciones para ir a Europa.
nuestra conciencia funciona a través del verbo. Entonces, tendría tanta fuerza esas palabras que pudiéramos crear las condiciones para ir a Europa. ¿Ya? Entonces vemos que, no, o sea, si lo hiciéramos conscientemente, pudiéramos nosotros crear muchas condiciones, ¿no? O sea, y podríamos tener muchos elementos de nuestra vida muy diferentes. Ahora, cuando nosotros hablamos en el diario vivir, estamos hablando y nuestra conciencia está creando a través del verbo. Entonces, claro, ¿qué estamos creando? No me acuerdo lo que hablé ayer, no me acuerdo lo que dije, o le dije una palabra a fulano, le dije una... Entonces vemos que, claro, al nosotros estar inconscientes del poder de nuestra propia palabra, o sea, y de la capacidad que hay en nuestra propia palabra, entonces obviamente que continuamos, ¿no? O sea, entonces la transformación de nuestra propia palabra es esencial. Entonces ahí vienen, entonces debemos de aprender, o sea, por ejemplo, si aprendemos las mantras tibetanas, bueno, o sea, ¿por qué no? Se puede aprender eso, ¿no? O sea, hay otros cantos, ¿no? O sea, inclusive, ¿no? O sea, si hablamos de otras cosas que verdaderamente, pues, contengan algún tipo de sabiduría en nuestra vida, lo podemos nosotros aprender y practicar, ¿no? O sea, a través del verbo. Hace muchos años atrás, leí un libro, ¿no? O sea, un yogi que escribió un libro y hizo una labor muy bonita, sí, pero en fin, pero en su libro decía que conoció a un hombre que tenía una mantra muy peculiar. O sea, no era una mantra tibetana, no era una mantra hindú, no era nada, era una mantra muy especial. Y la mantra comenzaba, Jesús, siempre ayúdame en mi vida, ¿no? O sea, Jesús, siempre ayúdame en mi vida. O sea, era su mantra, ¿no? Y el hombre le dijo, bueno, le contaba, ¿no? O sea, este yogi que, bueno, al principio Jesús, ayúdame en mi vida. Y era su mantra. Y obviamente que si utilizamos algo así similar, pues obviamente que tiene un sentido, tiene un significado y pues sí, funciona. O sea, las mantras son simplemente esta combinación de palabras que, o sea, que pueden tener verdaderamente un significado muy profundo. Pero con el tiempo, entonces, simplemente repetía. Obviamente que pues estaba observando qué sucedía cuando repetía eso, o sea, qué se despertaba, etc. Y después llegó un punto donde la mantra era Jesús, 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 ¿no? O sea, ya no necesitaba decir Jesús, ayúdame en mi vida, sino ya era Jesús. Entonces, claro, nosotros podemos utilizar cualquier mantra, pero en esencia no es la mantra, ¿no? O sea, no es una palabra, etcétera, sino es lo que el verbo lleva detrás, ¿no? O sea, obviamente que pues existen muchos mantras, nosotros pues compartimos, ¿no? O sea, el Om Mani Padme Hum, por ejemplo. Om Mani Padme Hum. Si nosotros utilizamos Om Mani Padme Hum, por ejemplo, no necesitamos nada más. ¿Cómo nos comunicamos para Om Mani Padme Hum? ¿Cómo me siento? Om Mani Padme Hum. Ese lenguaje, o sea, el lenguaje que está detrás del verbo nuestro, del verbo a las palabras, es el lenguaje de la conciencia. Ese es el lenguaje que queremos nosotros llegar a conocer, el que no es de las palabras. Las palabras no reflejan la realidad verdaderamente. Cuando uno le dice a alguien te amo, es muy pobre. Cuando decimos a alguien te amo, es muy pobre. Porque en realidad el amor no se puede manifestar en esas palabras. O sea, lo que estamos interesados en lo que nosotros llamamos el crecimiento es básicamente llegar a conocer el significado y el lenguaje de la conciencia. Entonces vemos que el tercer punto es ¿no? el hablar correctamente, ¿no? ¿Ya? Después, entonces, vamos a transformar nuestras acciones. Entonces, para mantener el orden, ¿no? O sea, entonces vamos a transformar nuestras acciones. Cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras acciones tiene el valor, un valor trascendental. Entonces vemos cómo necesitamos dejar de hacer cosas que no tienen verdadero valor para hacer las cosas que tienen verdadero valor. Ya, si hablamos dentro de lo que verdaderamente es lo más elevado de nosotros, cada una de nuestras acciones debería estar enfocada en el crecimiento, en el despertar de nuestra conciencia.
Lo ideal fuera que cada uno de nosotros simplemente hiciera eso. Todo lo que hace en el día sería algo que le ayuda a nuestra conciencia a despertar. Algo que le ayuda a nuestra conciencia a hacerse más consciente. Nuestras acciones son tremendamente trascendentales. Así sea hacer un café, así sea hacer la comida, así sea caminar, no importa lo que hagamos, o sea, debe estar enfocado en la conciencia misma. Entonces vemos que el camino óctuple también nos invita, ¿no? O sea, a que transformemos todas nuestras acciones. Lo ideal, lo más elevado algún día, cuando entonces ya nosotros hayamos verdaderamente adoptado este entrenamiento voluntariamente, entonces podríamos nosotros dedicarle toda la vida al despertar de la conciencia. Entonces ya en ese momento pudiéramos nosotros verdaderamente decir, bueno, mi trabajo es la conciencia, pudiéramos cada uno de nosotros decir. Eso es lo que estamos aspirando todos, o sea, llegar algún día a tener ese nivel de responsabilidad con nosotros mismos, donde todo simplemente sea la conciencia, donde no haya nada, ninguna excusa para no trabajar en la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, nuestra conciencia es la razón de ser nuestra. Esa es nuestra verdadera razón de ser. Y cuando nosotros nos concentramos en nuestra verdadera razón de ser, la vida por primera vez va a tener sentido, verdadero sentido. Y no solamente vamos a tener la manera de pagar nuestras deudas, de tener el amor, de experimentar el amor con tener la pareja que necesitamos verdaderamente, no tenemos que estar andando por ahí, etc. Vamos a tener todos los elementos, pero la conciencia nos permite, si nosotros trabajamos en eso, si nosotros desarrollamos la capacidad de nuestra conciencia, entonces la conciencia por naturaleza nos va a mostrar cómo hacer todas las cosas y hacerlas bien hechas. La conciencia nos muestra. Ese es el conocimiento que estamos interesados nosotros en despertar. Ahora, estamos tan acostumbrados a simplemente confiar en nuestra lógica, y la lógica entonces nos dice, bueno, si yo me hago esto y me hago tal negocio, me va a ir bien, punto, ya con eso estoy contento. Entonces, claro, esa lógica pues puede que parezca tener mucho sentido, pero para los que somos, o sea, cuando ya no pasan los años y pasa el tiempo, cuando todos nos damos cuenta de, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? ¿A dónde se han ido todos mis recursos? ¿A dónde se ha ido todos mis talentos? ¿A dónde se ha ido toda mi fortaleza? No podemos mostrar mucho cristalizado. Entonces, o sea, nuestras acciones básicamente tienen mucho que ver con nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, tenemos que, obviamente, estamos hablando, cuando ya entonces nosotros nos enfocamos correctamente en la conciencia, en el crecimiento individual, entonces, ¿cómo nos ganamos la vida? Entonces, cuando ya estamos hablando de que cuando ya nuestra conciencia recibe, nosotros le damos la atención correcta a nuestro ser, a nuestra conciencia, entonces ganarnos la vida va a estar de acuerdo con el crecimiento interior. Entonces llegará ese momento donde entonces la vida misma nos dirá, ya hasta aquí llegó y usted solamente se va a dedicar a hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Y nada más. O sea, obviamente que no es simplemente irse de vacaciones y sentarse aquí y hacer esto y visitar. No, eso no es, no, el trabajo es en serio. O sea, un día que no sea, así como si uno se consigue un trabajo en el mundo normal, si un día que no vaya a trabajar le llaman a uno la atención. Ahora, si nos dieran ese trabajo de trabajar en nuestra conciencia y un día uno no va a trabajar en su conciencia, la atención no se la llaman a uno desde afuera, se la llaman a uno desde adentro. Y eso sí está difícil, porque ahí sí se la ponen a uno bien difícil. Ya en el mundo interior no hay, ay, es que se me olvidó, o no pude, o no me alcanzó. Nada, no importa si no tiene dolor de cabeza, si tiene diarrea, si tiene dinero, si no tiene dinero, si fulanito, fulanita, nada. En ese punto no hay excusas. Pero los beneficios, obviamente, que son, corresponden también a ese esfuerzo. O sea, la vida no es una esclavitud,
la vida no es un forzamiento, entonces, claro, todo va de la mano, o sea, entonces la satisfacción de que nuestra vida tenga sentido. Entonces, ¿cómo nos ganamos la vida? Hoy en día todos tenemos ese problema. O sea, hay muy pocas personas que nos podemos ganar la vida con lo que verdaderamente nos gusta hacer, con lo que nacimos para hacer, con lo que podemos llamar nosotros nuestra vocación, ¿no? Pero bueno, o sea, la mayoría de las cosas que hacemos siempre es por conveniencia. Hacemos estudios donde entonces cuando hacemos algo que es por conveniencia es prostitución. Entonces, eso es un elemento que tenemos que trabajar muy, muy detenidamente porque el hecho de que nosotros escojamos hacer cosas que no van de acuerdo con nuestro sentir o que no van de acuerdo con nuestra fe, etcétera, etcétera. Entonces, pues es prostitución. Y ahí entonces, pues eso hay que trabajar. Sí. Eso sucede muy común, o sea, nosotros los seres humanos. Pero eso es el trabajo. En fin, entonces está no sé, el trabajo con ganarnos la vida correctamente. Entonces, hay grandes transformaciones. Pareciera que estamos tratando sí, estamos tratando de destruir esa construcción inconsciente que nos mantiene a nosotros enredados en miles de problemas y complicaciones, etcétera. Y entonces pues comenzamos a generar una vida totalmente nueva. Pero la vida que estamos creando nueva no es solamente para esta vida, porque nos vamos a morir. Entonces, si aprendemos en esta vida a no vivir enredados en esos dramas, en esos problemas, en esas cosas, entonces obviamente que en la próxima vida, si tenemos otra próxima vida, pues entonces podremos seguir igual. De todas maneras, vamos a seguir de acuerdo como estemos hoy, ¿no? O sea, entonces, si no cambiamos hoy, la otra vida será igual. Encontraremos las mismas excusas, en los mismos problemas, los mismos, etcétera, 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 y hasta, pues, ¿no? O sea, hasta más complicado, ¿no? Pues vemos que nuestras acciones son importantes, ¿no? O sea, entonces, pues, también hablamos del cuaternario, ¿no? O sea, el recto actuar, el recto sentir, el recto pensar y el recto obrar, ¿no? Eso es importantísimo, es parte del camino, ¿no? En fin, también tenemos entonces, pues, ya dentro del camino óptuple hay dos elementos que son, uno es la recta concentración, la correcta concentración. Entonces ya aquí ya entramos como, bueno, ya no es tan simple, no es tan superficial, sino que ya tenemos que desarrollar una correcta concentración, esencial. Entonces ya la concentración se convierte en un trabajo que tenemos que hacer. Entonces ya, si uno no se sabe concentrar en su vida, si uno no se sabe concentrar en sus cosas, si uno no se sabe concentrar en la autoobservación, si uno no se sabe concentrar, etcétera, etcétera, entonces uno básicamente pues no, o sea, no puede pasar la concentración. Entonces, uno de estos elementos del camino óptuple es la correcta concentración. Tenemos que sabernos concentrar. La concentración es lo que nos permite entonces enfocarnos correctamente en lo que hacemos, en las acciones del diario vivir y en el trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, en la transformación de nuestra propia vida. Entonces, cuando nos sabemos concentrar, inmediatamente aparece este elemento creador, porque entonces cuando concentramos nuestros esfuerzos correctamente podemos crear. Entonces aparece la voluntad, aparece la intención, aparece la concentración, aparecen, no sé, los esfuerzos y podremos crear. Entonces nosotros como seres humanos estamos llamados a crear nuestro propio mundo, a crear y a reorganizar nuestro mundo interior, ¿no? O sea, entonces vemos que la concentración correcta es esencial, ¿no? O sea, tenemos algo que tenemos que hacer. Y bueno, pues eso es también, o sea, es el proceso. Y después, entonces, ya para terminar, entonces hablamos de la correcta sabiduría. Entonces, parte del camino óptuple es eso que se llama correcta sabiduría. Pero la sabiduría no que viene de la lógica, la sabiduría no que viene de no, la conciencia, cuando nosotros aparece la voz de la conciencia, entonces tenemos que practicar escuchar la conciencia. Para eso hay que entrar en meditación profundamente, tener esos primeros vislumbres
de conciencia que son muy difíciles de adquirir si nosotros no tenemos una práctica. Al principio la meditación nos pone en armonía, nos sentimos tranquilos, nos hace sentir bien. Sí, la meditación tiene eso, pero ya con más profundo esfuerzo necesitamos experimentar lo que es la conciencia. Eso se llama shunyata, lo que hablábamos en el comienzo, ¿no? Shunyata, que es la palabra que se utiliza para eso. Y ya entonces vivir en shunyata. Eso. Entonces ya entramos en el estudio entonces de porque todo esto es una ilusión, por ejemplo. El mundo es una ilusión, o sea, etcétera, etcétera. Pero esa es la sabiduría, pero entonces en el camino óptuple. Entonces para nosotros entender el camino óptuple, entonces si decimos, bueno, puede ser muy difícil, esto es muy complicado, no me lo puedo memorizar, etcétera. Entonces hay otra forma de describir el camino óptuple. Entonces son las 6 perfecciones de la sabiduría. Entonces esas 6 perfecciones, ese camino óptuple nos van a preparar a nosotros para llegar a ese punto, ¿no? Entonces esas 6 perfecciones pues, son quizás más fáciles de entender. Entonces la primera perfección es la perfección de la generosidad. Donde nosotros ya decimos, okay, el camino óptuple sí, bueno, está bien, pero también podemos mirarlo desde las 6 perfecciones. Entonces, obviamente que manteniendo siempre o sea, digamos, el punto, o sea, el trabajo psicológico tiene que estar siempre, o sea, los 3 factores están siempre detrás del trabajo, o sea, que estamos haciendo, o sea, de este estudio, ¿no? Entonces, si no tenemos los 3 factores, entonces obviamente que no llegaremos a verdaderamente a tener o a ver los cambios o las transformaciones que estamos buscando. Entonces, la primera perfección es la perfección de la generosidad. Lo pudiéramos nosotros básicamente relacionar con el sacrificio por la humanidad. Si nosotros no aprendemos a ser generosos de la manera correcta, nunca comprenderemos lo que es el amor. O sea, la generosidad, obviamente, está íntimamente relacionada con ¿no? O sea, el bienestar que le podemos proveer a los demás. Y si nosotros no somos generosos, o sea, obviamente que entonces pues somos avaros, somos envidiosos, etc. Entonces la práctica de la generosidad comienza a ayudarnos a dejar de ser egoístas. Pues, y no hay generosidad más grande que el de compartir la enseñanza. No solamente compartir la enseñanza desde el punto de, bueno, esta es la charla número 1, la 10, entonces este es el texto, este es el libro, no, eso es, pues sí, eso es compartir la enseñanza, pero obviamente que, o sea, necesitamos aprender a compartir la enseñanza, buscar la manera, ¿no? O sea, de buscar que las personas conozcan que hay un camino que nos lleva que nos saca del sufrimiento, que nos lleva verdaderamente a cristalizar y a conocer lo que son la verdadera razón de ser. Entonces, esa generosidad es la que verdaderamente cuenta. Es muy bonito, sí, ayudar aquí, ayudar allá, hacer esto, pero si nosotros, o sea, si vemos que estamos en este mar de sufrimiento, ¿no? O sea, con estas cosas terribles que suceden en este mundo, y no les damos la buena noticia a otras personas, entonces obviamente que pues, somos muy egoístas. Entonces, este es el camino del bodhisattva. O sea, entonces, los bodhisattvas, obviamente que son hombres y mujeres que o sea, están interesados verdaderamente en el bienestar de todos. O sea, es una de las virtudes más elevadas que existen. Pero comenzamos desde nuestro nivel, ¿no? O sea, comenzamos nosotros a generar esa capacidad de nosotros básicamente, ¿no? O sea, desarrollar, o sea, esa capacidad de ser generosos. Entonces, y esa misma práctica de la generosidad va cristalizando en nosotros ciertos elementos que con la práctica podremos ver cómo nos beneficia, ¿no? Entonces, la generosidad comienza a ayudarnos a remover y a quitar los obstáculos que no nos dejan progresar, porque cuando somos generosos, la vida es generosa con nosotros. Entonces existe ese dicho que dice, haz lo que tú quieres que te hagan. Entonces, lo que uno quiere que las personas hagan con uno, pues uno lo hace con las personas. Y ahí pues ya entonces entramos a ver cómo nosotros nos comportamos con las personas, qué hacemos, qué les decimos, qué hemos hecho a través de la vida. No es ahora que, o sea, que ya estamos nosotros quizás
medio arrepentidos porque no hicimos algo. No, no es de ahora. O sea, todo esto es de la vida completa. Cómo hemos visto a las personas a través de nuestra vida, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un estudio muy profundo. Entonces, la generosidad es la primera perfección, ¿no? Entonces, primera perfección. Entonces, es un trabajo diario. Entonces, hay que recordarlo. O sea, ese es el trabajo de la conciencia. O sea, de nuestra conciencia, que va a llevarnos a la transformación total. Entonces, ya es cuando queremos nosotros verdaderamente poner en práctica algo que tiene sentido, ¿no? O sea, que no solamente es una teoría. Después viene la práctica de la moral, o sea, la práctica de la conducta. O sea, la conducta, tenemos que tener una conducta ética diferente. O sea, no la conducta que conocemos de ser buenos ciudadanos solamente, ¿no? O sea, de ser buenos padres o buenas madres, etcétera. Eso es excelente. Pero esa conducta ética no es suficiente. Nuestra ética debe ser una ética que está movida por el crecimiento interior, que nos lleva entonces a tener o sea, un entendimiento de qué son acciones correctas o incorrectas. Cada vez que nosotros le quitamos a la conciencia su tiempo, es una acción incorrecta. Cada vez que nosotros consideramos cualquier cosa en el mundo más importante que la conciencia, es una ética incorrecta. Muy difícil de entender, pero que necesitamos llegar a entender. O sea, porque todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho en la vida siempre es importante. Demasiado importante. O sea, hasta darle de comer al perro, darle de comer al gato, eso no, es importantísimo. Y lo último que tiene importancia es la conciencia. O sea, de acuerdo a nosotros. Entonces vemos que la ética tiene que tener eso en cuenta. Entonces, el ser, la conciencia, entonces, si nosotros reconocemos, o sea, que nosotros hay algo muy elevado, ¿no? O sea, que hay algo que verdaderamente tiene algo muy elevado, que hay algo muy elevado en nosotros, entonces podremos confirmar a través de nuestra experiencia, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, qué significa, o sea, darle el tiempo, el espacio y el esfuerzo a la conciencia, y qué significa no darle el espacio, el esfuerzo, etcétera, a la conciencia. Entonces, la ética siempre tiene que estar movida por la conciencia. Entonces, tiene que siempre estar enfocada a darle a la conciencia su espacio y su esfuerzo, etcétera. Pero no, la conciencia no crece part-time, en medio tiempo. No es cuando me descupe hoy, tengo que hacer todo, y después en la tarde es cuando yo hago mi trabajo espiritual. Eso no es una ética elevada. Eso no es una ética de la conciencia. Pero en fin, entonces pues eso es lo que nos enseña entonces la ética de la conciencia, ¿no? La conducta. Entonces una moral diferente. Siempre está movida por los valores, obviamente. Entonces, bueno, pero entonces estamos haciendo simplemente una descripción, o sea, porque estamos queriendo entender, porque estamos trabajando básicamente con el camino Octopus, estamos trabajando con las 6 perfecciones, estamos trabajando con los 3 factores, los 3 factores es como, ¿no? O sea, lo que contiene todos estos elementos dentro de los 3 factores, ¿no? O sea, si no, los 3 factores no son solamente 3 cosas que están ahí y ya, entonces uno cree que puede hacer el trabajo. No, hay que verdaderamente pues, darle los fundamentos correctos, ¿no? Ya, para no fracasar en el trabajo. Después entonces viene entonces la práctica de la paciencia. La paciencia, entonces, esa es una práctica muy importante. Entonces tenemos que aprender a aceptar, ¿no? Que la vida tiene un orden, por ejemplo. O sea, que todo se da por causa y efecto. Entonces, si queremos lograr algo en la vida, pues tenemos que crear las causas. Entonces, generalmente lo que estamos siempre preocupados es en resolver el dinero del mes, el dinero de el dinerito para resolver las pequeñas cositas, o sea, que vamos a resolver del diario vivir, pero obviamente que entonces eso nos hace impacientes a todo lo demás. No, es que no, esto, que fulano, que tal, que esto, que el trabajo, que no sé qué, entonces la impaciencia no es. Entonces nunca somos pacientes. Paciencia, obviamente que la paciencia es algo muy, muy hermoso,
Porque cuando nosotros alcanzamos, o cuando si llegamos a alcanzar, tener confianza en la vida, pero no confianza en que voy a comer mañana y que voy a tener donde dormir. No, eso no, ese no es el punto. O sea, confianza en la vida. O sea, que la vida nos va a mostrar, o sea, los misterios, que nos va a mostrar la magia. Pero para ganarnos ese derecho de conocer lo que es la magia de la vida, tenemos que confiar en la vida incondicionalmente. Hasta el punto que si le dicen a uno, bueno, vaya, o sea, párese de cabeza, y dice, bueno, no se para de cabeza. Si vaya para aquí, vaya para allá, y vaya para aquí, haga esto, haga lo otro. No hay duda que el hecho de nosotros, por ejemplo, abrir un lugar para compartir la enseñanza es algo muy importante. Nos enseña mucho, nos puede verdaderamente abrir las puertas a desarrollar mucha paciencia. Porque cuando nosotros hacemos el esfuerzo de compartir la enseñanza, entonces depende pues también del nivel de esfuerzo que nosotros hagamos en nuestra propia práctica. Pero ahí vamos a conocer lo que es la paciencia, ¿no? Porque entonces paciencia en nosotros mantenernos firmes en nuestro propósito de ser de beneficio para los demás, etc. Entonces podemos ponernos en situaciones, como hablamos en el principio, ¿no? O sea, necesitamos crear situaciones que verdaderamente nos llevan a tener paciencia, ¿no? Podemos de muchas maneras. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros le huimos? ¿Por qué siempre rechazamos estar en una situación donde tenemos que esforzarnos, ¿no? O sea, la paciencia es una práctica. Entonces, es una de las perfecciones que está dentro de las 6 perfecciones, ¿no? Entonces, la práctica de la paciencia. Vuelve entonces la práctica de la meditación. Dentro de las 6 perfecciones, ahí aparece otra vez la meditación. Ahí la paciencia es necesaria. Nosotros, una persona no aprende a meditar, generalmente toma 30 años para aprender a meditar, pero no a meditar ahí los fines de semana y de vez en cuando, o sea, hay que meditar diariamente. O sea, la meditación es, o sea, la fuente de inspiración, donde aparecen todas las soluciones, aparece toda la sabiduría, aparece todo en la meditación. Ahí es donde nosotros podemos reconocer, ver cara a cara, nos podemos ver cara a cara con la realidad, con Dios, con la verdad, con el amor. Entonces, claro, puede sonar como, no sé, bueno, 30 años, muy aburrido, ¿cierto? Bueno, si queremos nosotros experimentar, o sea, lo que es, o sea, lo trascendental, pues, pero eso es parte de nuestro diario vivir, no significa que, ¿no? O sea, simplemente meditación y nada, ¿no? Tenemos que hacer muchas otras cosas, pero toma 30 años, o sea, mínimo, pero tiene que ser uno muy disciplinado, tiene que ser muy paciente, tiene que ser muy... Si no podemos nosotros lograr ese tipo de dedicación con nuestra propia práctica, entonces lo más seguro es que simplemente, pues, o sea, seamos otro religioso más, otro intelectual más, etcétera. Entonces simplemente, pues, entonces hacemos, ¿no? O sea, esa pantomima, ¿no? O sea, también esa pantomima que, pues, o sea, estamos acostumbrados a ver de muchas maneras nosotros en el día de vivir. Entonces, la práctica de la meditación es esencial. La sexta es la quinta perfección. Y la sexta perfección es la perfección de la sabiduría. Entonces, tenemos que aprender a perfeccionar nuestro conocimiento, nuestra experiencia. O sea, al principio uno tiene una experiencia, por ejemplo, para que podamos entender bien lo que es la sabiduría. Entonces, por ejemplo, todos hemos experimentado lo que es el amor. Cada uno de nosotros se nos ha dado experiencias de amor. O sea, eso es algo que todos los seres humanos recibimos. Han habido momentos donde hemos sentido amor. Ahora, eso es sabiduría. Pero nosotros desarrollamos la capacidad de pelear, quejarnos, desarrollamos la capacidad de hacer esto, de hacer lo otro, de estar confundidos, etc. Pero no desarrollamos la capacidad de amar. La perfección de la sabiduría significa que entonces tomamos esa experiencia del amor y la hacemos crecer. Entonces el amor que sentimos en un momento determinado se va a convertir en una experiencia más grande, más grande, más grande, y sin embargo, pues está dentro de nosotros, no se va a perder, no se va a ir. Entonces, la perfección de la sabiduría eventualmente, ya cuando hablamos nosotros del verdadero crecimiento interior, es coger ese pequeñito amor que hay en nosotros y hacer que crezca, y hacer que crezca, y hacer que crezca, y que siga creciendo y siga creciendo.
esa es la perfección de la sabiduría. Pero, o sea, no es así como así, ¿no? O sea, entonces necesita el apoyo de todo el trabajo, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, inclusive de nuestros errores. Nuestros errores son necesarios, ¿no? Entonces, muchas personas nunca se embarcan verdaderamente en el crecimiento porque no quieren cometer errores. Pero es imposible crecer de esa manera. Entonces nos quedamos inmaduros. Entonces muchas personas nos puede dar miedo verdaderamente embarcarnos, ¿no? O sea, no, eso es muy peligroso, uno nunca sabe. ¿Y qué tal si uno no tiene que comer, si uno se queda sin casa, si uno no sé qué tal? Entonces muchos miedos aparecen, pero bueno, ese es el crecimiento. Llegará un momento donde uno verdaderamente quizás pueda llegar hasta poner en juego todo, todo. En realidad, tiene que llegar ese momento. Nada, no. La única preocupación debe de ser la conciencia. Cuando nosotros logremos estar aquí o estar allá, hacer esto, hacer lo otro, pero cuando ya tenemos la conciencia como único punto de referencia, ya entonces lo demás deja de tener importancia. Todos esos problemas y esos sufrimientos y todas esas tragedias, etcétera, todo eso deja de tener trascendencia, ¿no? Entonces, la práctica de la sabiduría, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos puntos hay que adentrarse en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, pero estamos enfocados en el entrenamiento, entonces tenemos que ser muy hábiles porque, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros queremos hacerlo, pero también no queremos hacerlo. Estamos buscando la manera de salirnos, ¿no? Por el ladito. No, yo mañana no puedo, es que no, es que esto es muy difícil. De alguna manera ya estamos buscando la manera de decir, bueno, es que sí, la paciencia es importante, pero mañana no puedo, esta tarde no puedo, mañana, etcétera. O sea, todas estas cosas. Nosotros somos eficientes en eso. Nosotros se nos puede mostrar una solución directa, pero inmediatamente algo dentro de nosotros está buscando cómo nos salimos de eso, ¿no? O sea, y entonces, pues, viene la triste realidad de la pretensión. Alguien nos preguntaba el otro día, ¿no? O sea, alguien se sentía muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, porque que obviamente que nos comentaba que decían, no, me doy cuenta que toda la vida he simplemente pretendido estar bien, he pretendido ser amable, he pretendido estar interesado en esto, interesado. Nosotros vivimos de pretensiones. Esa es nuestra verdadera realidad. No nos hemos dado cuenta. Es parte de nuestro despertar, darnos cuenta de que todo lo que hemos hecho no verdaderamente hemos sido honestos. Es- Puede ser con nuestras personas más cercanas que no hemos sido honestos. Hemos pretendido ser esto con otro, pero claro, o sea, el despertar es dolorosísimo. Despertarnos a nuestra propia realidad, ¿no? O sea, darnos cuenta que quizás hemos dedicado toda una vida a pretender esto, a pretender lo otro. Y entonces en esa pretensión, claro, hemos perdido, o sea, se han ido muchas cosas, se han desperdiciado muchas cosas, etcétera. Vemos que, o sea, para nosotros no llegar al punto donde simplemente hemos desperdiciado nuestra vida, que no hemos conocido el amor, que no hemos conocido la paz, que no hemos conocido, porque conocerlo no solamente es suficiente, sino que necesitamos cristalizarlo, ¿no? O sea, que necesitamos que se haga una verdadera realidad, ¿no? O sea, que sea real en nosotros, que deje de ser simplemente palabras, ¿no? O sea, y bueno, pues ese es el punto, ¿no? Entonces, esos mapas que estamos hablando, pues son pues, los mapas o sea, que necesitamos desarrollar. Entonces, con práctica, con mucho amor, ¿no? O sea, entonces vamos nosotros siendo valientes, ¿no? Entonces, nos ponemos esa vestidura, ¿no? O sea, bueno, de qué cualidades necesito desarrollar desde hoy, de qué carezco. ¿Por qué? Porque la vida nos muestra diariamente. Cuando uno mira a su alrededor se da cuenta de que carece. O sea, inmediatamente. No, nadie tiene que decirnos, nadie nos puede decir, nosotros mismos nos damos cuenta. Ahora, si nosotros reconocemos de qué carecemos, o sea, entonces, listo, necesito esta cualidad, ¿no? O sea, si necesito paciencia, entonces, bueno. Y entonces, obviamente que siempre, que ¿cuánto tiempo le dedicamos a una cualidad? A cualquier cosa. O sea, 2 años.
2 años. Entonces dice, bueno, necesito tener disciplina. Ok, disciplina, muy importante, no sé qué. O sea, no una disciplina forzada o no forzada, sino tener una verdadera disciplina, entender esa. ¿Cuánto tiempo creemos que nos va a llevar a entender algo sobre la disciplina? Entonces, comienza uno hoy, pero entonces tiene que ser todos los días. No puede uno dejar que pase un día, sino no acordarse que está tratando de comprender lo que es la disciplina. Se convierte en nuestro pan de cada día. Cuando hablamos del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Así, si creemos en el Padre nuestro. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, diariamente tenemos que estar el pan. Nadie nos lo va a dar. Nadie nos va a dar el propósito de vivir, ni nadie nos va a dar a decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No. Nosotros mismos tenemos que decir, bueno, este va a ser mi pan de cada día. Ahí es donde fallamos muchos de nosotros porque creemos que alguien nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que trabajar. ¿No? Uno mismo dice, bueno, necesito esto, entonces tengo que trabajar diario en esto. Entonces toma uno la decisión, entonces, que el pan de cada día, entonces disciplina. Entonces comienza uno, o sea, esas son las famosas resoluciones del año nuevo. O sea, que en ese momento, ¿no? O sea, tradicionalmente, bueno, este año sí voy a hacer esto, ¿no? Claro, pasa enero, pasa febrero y, ay, en marzo, ¿qué fue lo que dije en el año nuevo? Ah, sí, bueno, sí. Y nunca hace uno nada, ¿no? O sea, todo lo que decimos o prometemos pues se va siempre, pues se lo lleva en aire, ¿no? Entonces, reconocemos la cualidad que necesitamos. Ahora, entonces, también depende de lo que queramos. O sea, también es correcto, por ejemplo, decir, bueno, no tengo pareja. ¿Qué cualidad necesito para tener la pareja que necesito para hacer el trabajo? Entonces, bueno, bueno, ¿qué cualidad me hace falta? Porque si tuviera la cualidad, entonces obviamente que pues, ¿no? O sea, no todo es un accidente, no todo es mala suerte, no, hay muchas cosas que tenemos que mirar. Es muy común decir, bueno, es que, bueno, o si no es la pareja, entonces, bueno, ¿qué condiciones necesito en mi vida para que esto se dé o para que el otro se dé? Entonces, ¿qué cualidad necesito desarrollar? Entonces uno se estudia. Entonces, ahí es donde ya viene lo más difícil, porque entonces, o sea, no queremos. O sea, los seres humanos no queremos verdaderamente. Queremos, nos llama la atención, nos gusta, lo pensamos, lo soñamos, etcétera, pero no lo hacemos. Entonces, sin las obras, pues no hay hechos. O sea, recordemos que el amor está en las obras. Nuestras obras son lo que demuestran en dónde está nuestro corazón. Entonces, vemos que las obras determinan. Cuando nos morimos, nosotros vamos a tener que pasar por esos procesos donde tenemos que ver nuestras obras, nuestras acciones. Todas muy bonitas, todas muy bellas, pero ninguna verdaderamente enfocada en la conciencia. Entonces, tendremos quizás buen dharma, ¿no? Tenemos buen karma, etcétera. Bueno, pero ninguno relacionado con la conciencia. Entonces, si no está relacionado con la conciencia, pues no tendremos la posibilidad de continuar haciendo el trabajo. Entonces naceremos como un perrito donde nos van a dar muchos millones de dólares, nos van a crear una jaulita de oro, o si naceremos como, etcétera, naceremos en otras condiciones, ¿no? O sea, que básicamente pues, sí, tenemos muchos privilegios. Ahora vemos las mascotas, tienen mejor vida que los dueños, tienen muy buen karma, ¿no? Entonces, pero esos karmas no son accidentales, son personas que hicieron muy buenas obras en el pasado. El punto está en que cuando ya nosotros entramos en ese mundo de la involución, ya no podremos entonces desarrollar nuestra conciencia. Ya entonces no podremos hacer el trabajo, ya no podremos liberarnos. Ya no podremos, o sea, hacer lo que pudiéramos haber hecho. Entonces nuestro ser se pierde nuestra posibilidad. Hay personas que se pueden conformar con eso. Sí, no importa. No me importa. Me voy al abismo, decimos nosotros, ¿no? O por ejemplo, hay personas que, no sé, prefieren no relacionarse. Estamos hablando el otro día, ¿no? Que a veces, por ejemplo, cuando hablamos de la pareja, ¿no? O sea, el real ser le muestra cuál es la pareja, ¿no? Y entonces,
Si a uno no le gusta la pareja, entonces, no, es que esta muchacha no me gusta, este muchacho no me gusta, prefiero el abismo a trabajar con esta muchacha, a trabajar con este muchacho. Sucede muy común. Los seres humanos preferimos irnos a la evolución, a hacer el trabajo, algo extraordinariamente de locura. Obviamente que, pues, no, o sea, todos lo tenemos, pero obviamente que ¿por qué decidimos, no, o sea, irnos al abismo en lugar de hacer el sacrificio aquí y ahora? De hacer, bueno, o sea, nada, se esfuerza uno, hace el trabajo que tiene que hacer y todo sale bien. Y está ahí, está obviamente que nace la integridad, nace el amor, nace todas las cosas, pero así estamos en esa condición, ¿no? O sea, vemos como lo difícil que es. Entonces, en este mapa, pues, no, o sea, es claro, y la vida se va transformando. A medida que vamos haciendo el trabajo, la vida va mejorando matemáticamente, hasta el punto que nosotros vamos a tener condiciones excepcionales para hacer el trabajo. Si queremos, pero desafortunadamente como pues las cualidades no están desarrolladas, entonces a veces podemos tener condiciones muy, muy óptimas para hacer el trabajo, pero caemos en el error de creer de que no necesitamos hacer el trabajo y entonces esas condiciones que son óptimas para trabajar, entonces se las roban otras cosas y entonces viene la tragedia, que se nos, no, sea, se pierden muchas cosas hermosas, ¿no? Se nos va nuestra juventud, se nos va nuestra fortaleza, se nos va el entendimiento, se nos va la inteligencia, etcétera, ¿no? Estamos hablando ya pues de una forma muy, muy realista, ¿no? O sea, que tenemos que mirar, ¿no? O sea, cuando no, o sea, el trabajo, o sea, entonces, pero todo esto se logra con el amor y la apreciación a nuestra oportunidad como seres humanos. Ya se nos dio la oportunidad. O sea, ya pedimos, nosotros pedimos la oportunidad y ya se nos dio. Ahora, ¿qué hacemos con esta oportunidad? Ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, pues obviamente que pues, si estamos comenzando hasta ahora y hasta ahora estamos entendiendo, pues puede parecer un poco difícil, pero con más práctica, con más meditación, con un poco más de dedicación, ¿no? O sea, y con un poco de paciencia, lentamente se van aclarando todos los conceptos, se van aclarando todas las dudas y entonces llegaremos nosotros a darnos, ¿no? O sea, esa verdadera, esa experiencia, ¿no? Que pues es muy, muy importante para todos nosotros. O sea, ni siquiera es algo que debiera de ser excepcional, ¿no? O sea, es lo que cada uno de nosotros tiene y, como potencial para hacer. Pues vemos que, bueno, o sea, esta vida es para eso. O sea, no, no hay nada más importante. No hay nada más importante que la conciencia. Entonces uno, bueno, comienza, saca aquí, saca allá lo que no sirve, tal, entonces saca lo que no sirve. Y entonces, pues ahí mismo, entonces, para terminar, el universo tiene un orden. Entonces, ese orden, cuando nosotros nos ordenamos nuestro mundo, ordenamos nuestra vida, entramos a estar en armonía con ese orden. Y ese orden, entonces, pues es perfecto. Entonces ya habrán momentos donde ni siquiera nosotros tengamos que pedir ayuda ni que pedir asistencia porque el orden de las cosas es perfecto. Entonces estaremos dentro de ese orden, ¿no? O sea, ahora estamos en desorden. Ahora no sabemos lo que queremos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos por qué hemos sufrido, etc. ¿No? Entonces hablamos ya pues, de reconocer. Y hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que son importantes que las vayamos nosotros recordando, porque quizás ya hemos hecho trabajo de muchas maneras, de muchas formas, simplemente poniendo el rompecabezas siempre, ¿no? O sea, junto, hasta que pues, ¿no? O sea, ya algún día nos podamos sentir sólidos, o sea, sin duda, o sea, sin confusión, sin excusas, sin etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando, ¿no? O sea, el camino óptuple, o sea, es importante que, pues, ¿no? O sea, simplemente para que comencemos, ¿no? O sea, a recordar que son 8 aspectos que nos muestran, ¿no? O sea, son fundamentos muy importantes, ¿no? O sea, es como construir la casa. Entonces, cuando tenemos las bases de una casa correcta, entonces no importa si viene un huracán, si viene una tormenta, etcétera, podremos nosotros pasar muchas experiencias y entonces no
pues no vamos a sucumbir, ¿no? O sea, en esas cosas que suceden. Pero si nuestros fundamentos no son correctos, no son verdaderos, entonces pues obviamente que a veces hasta nosotros creamos nuestros propios fundamentos. Bueno, es que el amor es así, o sea, así es la vida. Entonces comenzamos a hacer un sancocho de las cosas y entonces ahí mismo, o sea, hacemos muchas cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, y destruimos mucho potencial. Entonces, mucha paciencia, ¿no? O sea, mucha paciencia, hay que, ¿no? Ya, buscar mucho la inspiración dentro de nosotros, ya, darnos cuenta de que sentados en un cojín nos va mejor que andando en la calle haciendo muchas cosas. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, tengan buen fin de semana. Estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, muchachos, que estén bien. Albert, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Un abrazote. Se ¿Me mandas la cuidan, ¿no? grabación, porfa? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Saludos a Arti y Albert. Oh, Mani Peme Hum. Oh, Mani Peme. Mañana te llamo de Batana. Ok, Albert, listo. Listo, un abrazo. Un abrazote. Chao, chao. Chao.